El tema de hoy es cuando las emociones nos dañan. Soy el doctor Rafael García Chacón, tengo más de 30 años trabajando en estos temas, he escrito unos 5 libros al respecto y hoy queremos transmitir la parte fundamental de esto. En primer lugar, las emociones son la sal de la vida. Es el color que lo vemos. Podemos estar tristes o alegres. Podemos estar entusiasmados o pesimistas. Y detrás de cada una de esas actitudes hay una emoción. Pero además de eso, las emociones nos impulsan a la acción. Precisamente el nombre de emoción viene de ahí, de impulsar a la acción. Y finalmente, las emociones tienen una función importante. Por ejemplo, pueden ser protectoras. Un caso. Algunas personas dicen que el miedo es una emoción negativa. Yo diría que el miedo es una emoción y tiene su cara positiva y su cara negativa. En la cara positiva nos protege. Evita que nos expongamos excesivamente al peligro. Y un niño pequeño que todavía no tiene las conexiones con el mundo suficiente, apenas gatea, llega a un precipicio y se para, no sigue porque le da miedo, lo protege el miedo. Ok. Pero el problema es cuando la emoción se convierte en un patrón de respuesta disfuncional, cuando tenemos miedo frente a lo que no deberíamos tener miedo. Y entonces nos genera miedo cosas reales y cosas imaginarias. Y entonces la emoción se hace algo crónico. Esa es una forma de dañarnos una emoción cuando se hace un patrón de respuesta habitual y ella es una emoción disyuntiva que nos aleja de lo demás, como el miedo, la ira, el odio. Pero también cuando es muy intensa, aunque sea llamada por la gente positiva. Recuerdo que hace años ganó el campeonato nacional de fútbol en Toluca y en ese estadio, celebrando el triunfo, una fanática del Toluca, médico, le dio un infarto y murió. Entonces la emoción desbordada, aunque la cataloguemos positiva, podría ser dañina. Por eso nosotros no hablamos de emociones positivas y negativas, sino de emociones que se pueden convertir en patrones mentales disfuncionales o patológicos. Dicho esto, hay algo, y la pregunta es, ¿cuáles son las emociones que con más frecuencia nos dañan? ¿Cuáles son las emociones que con más frecuencia se convierten en patrones mentales disfuncionales o patológicos? Y pues hay un trío, hay más, pero el trío principal que explica más del 80% de los problemas de salud vinculados con las emociones son miedo, ira, odio. Al miedo también se le puede llamar de un modo sutil preocupaciones. Son formas de miedo muy frecuentes. A la ira también la llamamos enojo. Y al odio le damos un nombre muy elegante, reconcomio, resentimiento. Pero son emociones, es la misma emoción, seguramente en el nombre popular más suave. El problema es cuando se vuelven un patrón de este tipo. Ok. ¿Y qué es lo que daña cada emoción? En internet circulan algunas monedas donde dice, si tienes tal emoción, se daña tal órgano. Si tienes tal emoción, se daña tal órgano. Pues eso se repite tanto que la gente lo cree. Y podría tener algún soporte. Pero la verdad es lo que decía en algún momento determinado Alejandra. Decía, es que la emoción lo daña todo. Así es, la emoción afecta todo mi organismo. Si tengo miedo, se afecta todo, la circulación de la cara, del poco pálido. Por ejemplo, la circulación de los órganos también.
ya pienso con menos claridad porque la circulación cerebral no es la adecuada. Y así sucesivamente, se afecta a todo. Pero formas de verlo más específicas, el sistema digestivo. La gente tiene miedo, se puede afectar el sistema digestivo. Ira también, resentimiento también. Es decir, el sistema digestivo es como una caja de resonancia que puede afectarse con cualquier emoción. Y repito, entonces eso de que hay una emoción que afecta a un órgano de los demás, eso es mentira. Entonces, repito, el que digan que una emoción es afectada solo a un órgano y los demás no es cierto. Afecta a muchos, pero por supuesto, ¿a qué órgano afecta? Voy a poner un ejemplo, la ira. Hay ciertas cosas que se dicen como manera de circulación, pero ¿qué dice la ciencia? La Universidad de Harvard hizo un estudio muy importante siguiendo a sus alumnos de la Escuela de Psicología durante toda la vida. Y los que cuando entraron a la Universidad de Harvard puntuaron alto en los test de irascibilidad, y la gente que era más propensa a la ira, fueron comparados con los que eran un poco propensos a la ira. Entonces, esos dos grupos, comparados a través de toda la vida, encontraron de qué se enfermaban estas personas que eran crónicamente iracundas. ¿Y de qué creen ustedes? En primer lugar, del corazón. Hay una lógica. Esos cambios bioquímicos tan intensos de la ira dañan el sistema circulatorio y, por supuesto, afectan el corazón. Pero eso lo mostró la ciencia. En segundo lugar, se morían de cáncer. Era una enfermedad más vinculada a la ira cuando uno compara a los que tienen ira con frecuencia contra los que casi nunca tienen ira. Entonces, había un cambio importante en la frecuencia del cáncer. Y había una cosa que les extrañó a los investigadores. Las personas iracundas morían y sufrían más accidentes, morían más de accidentes y sufrían más accidentes que los demás. Bien, esto es lo que dice la ciencia. Ahora, ¿cómo trabajar con las emociones para sanarlas? ¿Cómo trabajar con las emociones cuando es un patrón mental disfuncional o es un patrón mental patológico o en cualquier situación? Bien, hay varias formas, hay varias terapias. Nuestro trabajo en psicología integrativa es que hay un entrenamiento que le enseña a la gente a cambiar el patrón mental disfuncional por uno más saludable. Entonces hay un entrenamiento según las emociones de entrenamiento y el otro detalle es que, el entrenamiento requiere tiempo, esfuerzo y logras hacer cambios. Pero si la persona tiene la emoción en el momento y quiere manejarla, ¿qué hacer para manejarla en el momento? Estas van a ser parte del tema del curso de Psicología de la Salud. Y te invito ahora mismo a la clase gratuita introductoria a ese curso para el día 3 de junio, miércoles, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Para estar en la clase gratuita, solo tienes que entrar al grupo que hay para la clase por el enlace que acompaña este video. Y nos veremos allí. Bye.